Hay cosas que un hombre descubre cuando deja de mirar hacia adelante y empieza a mirar hacia los lados. Yorkshire, Inglaterra, 1856. Leeds no era una ciudad que perdonara la distracción. Crecía con esa energía áspera de los lugares que se construyen a sí mismos a golpe de carbón y sudor, donde las chimeneas de las fábricas dibujaban columnas de humo sobre un cielo que raramente llegaba a ser azul del todo. Las calles del centro comercial convivían con el ruido de los carros de transporte, el repicar de los cascos sobre los adoquines y el rumor constante de una ciudad que nunca terminaba de construirse. Era, en muchos sentidos, el lugar menos probable para que un duque pasara sus días. Y sin embargo, Cedric Hargrove, duque de Wellston, llevaba 4 años haciéndolo. No era un duque de salón. Lo habían sido su abuelo y en parte su padre. Hombres que administraban sus posesiones desde la comodidad de sus despachos en Londres, con informes que llegaban por correo y decisiones tomadas a distancia prudente de cualquier consecuencia directa. Cedric había roto ese molde no por ideología, sino por carácter. No lograba confiar en lo que no podía examinar por sí mismo. Tenía 41 años, la espalda de alguien acostumbrado a moverse con propósito y la mirada de quien ha aprendido que la mayoría de los problemas se anuncian antes de explotar, si uno sabe dónde mirar. Las operaciones comerciales de Wellston en Yorkshire incluían 2 almacenes de distribución textil, una red de contratos con proveedores regionales y un cuerpo administrativo de 17 personas que trabajaba en las oficinas de Brigate. Era, por los estándares de la época, una estructura relativamente eficiente, y Cedric sabía que lo era en parte gracias a la disciplina con que se manejaban los libros contables, desde que, 2 años atrás, había contratado a Clara Fenwick como tenedora de libros principal. Fue durante la revisión trimestral de octubre cuando encontró lo que no buscaba. No era un error evidente. Nada en los libros de Wellston era nunca evidente a primera vista. Había demasiadas entradas, demasiados proveedores, demasiados contratos activos simultáneamente para que algo saltara de inmediato. Pero Cedric había desarrollado con los años una forma de leer columnas de números que se parecía más a escuchar música que a verificar cifras. Había ritmos, patrones, repeticiones que debían estar ahí, y ausencias que no debían existir. Y aquella tarde de octubre, sentado en su despacho de la planta alta con las ventanas empañadas por el frío exterior, encontró una nota disonante: transferencias, pequeñas, distribuidas entre decenas de entradas legítimas, destinadas a proveedores cuyos nombres él no reconocía. Por separado, cada una era imperceptible. Sumando los 3 meses del trimestre, representaban una cifra que no era insignificante. Lo que le llamó la atención no fue el monto en sí, sino la regularidad. No era el error de un cálculo descuidado. Era un patrón. Llamó a su secretario y le pidió los registros de órdenes de pago de los últimos 6 meses. Los revisó esa misma tarde, con la concentración metódica que ponía en las cosas que le importaban. Las órdenes llegaban firmadas por Gerard Vane, su socio comercial desde hacía 15 años, y luego eran registradas en los libros por la tenedora de libros. El nombre de Clara Fenwick aparecía en cada entrada de procesamiento. Era ella quien había dado forma contable a cada una de esas transferencias. Cedric se recostó en la silla y miró el techo durante un momento. La lógica inmediata señalaba en una dirección. Era la única persona con acceso diario al procesamiento de esas entradas. El dinero desaparecía en proveedores que él no reconocía. La conexión era directa y la conclusión conveniente. Pero Cedric Hargrove no era un hombre que tomara conclusiones convenientes. Algo no cerraba. Clara Fenwick llevaba 2 años trabajando en las oficinas de Brigate y en ese tiempo no había dado un solo motivo de desconfianza. Era puntual con una regularidad que algunos empleados consideraban excesiva. Sus libros siempre cuadraban. Las discrepancias que otros tenedores habían dejado pasar en años anteriores habían desaparecido desde que ella asumió el cargo. Era, en términos prácticos, el miembro más meticuloso de todo el cuerpo administrativo. Tomó una decisión que sabía que no era la más eficiente,
pero sí la más honesta. Antes de actuar, observaría. La oportunidad llegó 3 días después, un martes por la tarde. Cedric había pedido discretamente a su secretario que lo avisara cuando Clara saliera de las oficinas al final de la jornada. A las 5:15, el secretario apareció en el marco de la puerta con una expresión que no preguntaba nada, porque había aprendido que preguntar no formaba parte de sus funciones. Cedric bajó por la escalera trasera, salió por la puerta lateral del edificio y la siguió a pie. Leeds, a las 5 de la tarde, era un laberinto de gente que volvía del trabajo, carros que cargaban y descargaban en los muelles de los almacenes, vendedores ambulantes que recogían sus puestos con el ruido particular del metal contra el adoquín. Cedric no tenía dificultad en pasar desapercibido. Se había quitado el sombrero de copa y caminaba con el abrigo cerrado, sin el porte declarativo que adoptaba en contextos formales. Era un hombre grande que sabía hacerse pequeño cuando la situación lo requería. Clara caminaba con paso firme y dirección clara, sin el menor signo de quien teme ser observado. Giró hacia el sur en la segunda calle. Luego tomó hacia el este por una arteria más estrecha donde las casas empezaban a cambiar de aspecto. Menos pintura en las fachadas, más ropa tendida en las ventanas, el olor diferente de un barrio donde el carbón se quema para dar calor y no solo para mover maquinaria. Las piedras del suelo eran más irregulares allí, como si la ciudad hubiera decidido que ese tramo no merecía el mismo cuidado que las calles del centro. Cedric la siguió durante 20 minutos. Al final de una calle sin nombre visible, en ninguna placa, Clara se detuvo frente a un edificio de ladrillo oscuro que había sido en otra vida una capilla parroquial y que ahora llevaba sobre la puerta una placa de madera con letras pintadas a mano. Asociación de Familias de Trabajadores del Distrito Sur. Empujó la puerta y entró. Cedric se detuvo en la acera de enfrente. El edificio tenía 2 ventanas en la planta baja, con los vidrios empañados desde adentro por el calor de varias personas reunidas en un espacio pequeño. Podía ver sombras moviéndose. Escuchó el murmullo amortiguado de voces. Algún niño que lloraba brevemente y luego se callaba. La calle estaba casi vacía a esa hora. Un hombre mayor con un perro cruzó sin mirarlo, y una mujer cerró las persianas de la casa contigua con el gesto de quien lleva haciendo lo mismo décadas seguidas. Cedric esperó. 40 minutos después, Clara salió. En ese tiempo, él había tomado la decisión de acercarse al edificio con la discreción suficiente para observar el interior a través del cristal empañado. Lo que vio fue una sala de reunión con bancos de madera donde se sentaban familias enteras, mujeres con niños pequeños, hombres de edad avanzada con las manos cruzadas sobre las rodillas, algunos jóvenes con el aspecto de quien ha permanecido en cama más tiempo del que quisiera admitir. Clara estaba de pie frente a una mujer corpulenta de cabello gris, que la escuchaba con la atención concentrada de alguien que pesa cada palabra que recibe. En un momento, Clara abrió el maletín, sacó un sobre y lo entregó con un gesto directo, sin ceremonia. La mujer lo abrió, examinó el contenido y dijo algo que Cedric no pudo escuchar a través del vidrio. La respuesta en el rostro de Clara fue una expresión seria y tranquila, el gesto de alguien que cumple con algo que considera necesario, no generoso. No había satisfacción en ese rostro, había compromiso. Más tarde supo que aquella mujer se llamaba Doris Aldgate. Cuando Clara salió del edificio y tomó el camino de regreso, Cedric no la siguió. Se quedó un momento en la acera, mirando la placa de madera sobre la puerta de la antigua capilla. El frío de octubre había bajado con la oscuridad, y la calle olía a carbón y a pan de alguna casa cercana. Luego, fue hasta donde el cochero lo esperaba con el carruaje en la calle paralela. Subió sin decir nada y miró por la ventana durante todo el trayecto de vuelta. El cochero, que lo conocía desde hacía 9 años, no hizo ninguna pregunta. Era uno de los pocos privilegios de una relación larga y bien calibrada. El derecho al silencio sin explicación. Los números de la revisión trimestral seguían en la cabeza de Cedric, pero ahora convivían con otra imagen. Clara Fenwick, caminando 20 minutos a través de calles que no eran las suyas para entregar un sobre a una mujer de cabello gris, en una sala donde las familias esperaban sentadas en bancos de madera sin respaldo. Había hecho ese recorrido sin prisa y sin miedo.
con la soltura de alguien para quien ese camino no era nuevo. No era la imagen de alguien que robaba para vivir mejor. La casa de huéspedes donde vivía Clara, en una calle de Holbeck que Cedric conocía de nombre, era el tipo de alojamiento que elegía quien necesitaba que el dinero alcanzara para algo más que el propio confort. Y su ropa, que él había observado sin hacer de ello un gesto consciente a lo largo de 2 años, era discreta hasta el punto de rozar la austeridad, sin adornos innecesarios, sin nada que no cumpliera una función. Lo que era exactamente lo que había visto esa tarde, Cedric aún no lo sabía. Pero la incomodidad que llevaba en el pecho desde que encontró las discrepancias había cambiado de forma. Ya no era solo el malestar de un hombre que detecta un problema en sus libros. Era algo más difícil de clasificar y por esa misma razón, considerablemente más difícil de ignorar. Queridos oyentes, necesito hacer una pausa breve antes de continuar. Muchas veces me escriben preguntando a qué hora escuchan estas historias. Si es por la mañana con el café en la mano, durante el trayecto al trabajo, o por la noche cuando finalmente todo se calma a su alrededor. Cuéntenme en los comentarios. Me encanta saber desde dónde me acompañan. Y si aún no están suscritos al canal, este es el momento. Es un gesto pequeño que significa mucho para que estas historias sigan llegando cada semana. Ahora volvamos con Cedric, porque lo que va a suceder al día siguiente en ese despacho cambiará todo lo que él creía saber sobre los libros, sobre Vane y sobre la mujer que llevaba 2 años trabajando frente a él, sin que él entendiera del todo lo que estaba viendo. La mañana siguiente amaneció con esa luz gris y horizontal que octubre deposita sobre Leeds como una lona. Cedric llegó a las oficinas de Brigate antes que nadie, como era su costumbre, cuando algo le ocupaba la cabeza con suficiente persistencia como para interrumpirle el sueño. Se había despertado a las 4:30 con la certeza de quien sabe que seguir en cama no serviría para nada, y había pasado la hora siguiente en su despacho de la casa, revisando mentalmente lo que haría y cómo lo haría. No era un hombre que improvisara los momentos que importaban. Cuando el secretario llegó a las 8, Cedric ya tenía preparado el encargo. Dígale a la señorita Fenwick que venga a mi despacho a las 9, sin explicación de motivo. El secretario asintió con la discreción bien entrenada de quien sabe que las instrucciones sin explicación son, precisamente, las que menos requieren comentario. Cedric pasó esa hora revisando los registros de órdenes de pago una vez más. No porque esperara encontrar algo nuevo, sino porque necesitaba tener los números frescos en la memoria antes de la conversación. La precisión era una forma de respeto. Si iba a hacerle una pregunta difícil a alguien, debía hacérsela con exactitud. Clara Fenwick llegó a las 9 en punto. Llamó a la puerta con 2 golpes firmes y abrió cuando él respondió. Entró con el maletín de cuero oscuro que llevaba consigo todos los días, lo depositó sobre la silla lateral sin que nadie se lo indicara y se quedó de pie frente al escritorio con esa compostura que Cedric había observado a lo largo de 2 años sin terminar de catalogarla del todo. No era la postura de alguien nervioso que intenta parecer tranquilo. Era la postura real de alguien que ha decidido de antemano cómo va a enfrentar lo que sea que venga. Cedric señaló la silla frente al escritorio. Ella se sentó. Él colocó sobre la mesa los registros de los últimos 6 meses, abiertos en las páginas que le interesaban, y los giró para que ella pudiera verlos sin necesidad de que él señalara nada en particular. Era una forma de comenzar sin acusar, dejar que los números hablaran primero. «Hay transferencias que no reconozco», dijo Cedric con una voz que no subía de tono. «Llevan 6 meses. Son pequeñas, pero son regulares. Y el procesamiento de cada una tiene su firma. Thumb». Clara miró los registros. Cedric la observó mientras los leía, buscando en ese rostro la reacción que delataría lo que las palabras no dijeran. Lo que encontró no fue lo que esperaba. No hubo palidez, ni parpadeo rápido, ni ese segundo de cálculo que tienen las personas cuando buscan la mentira más conveniente. Hubo algo diferente, una expresión que reconoció, aunque tardó un momento en identificarla. Era el alivio de quien ha esperado durante mucho tiempo que alguien hiciera la pregunta correcta. Clara dejó los registros sobre el escritorio, abrió el maletín y sacó un libro de contabilidad de tapa gris
diferente en todo, al formato oficial que usaban las oficinas de Wellston. Lo colocó sobre la mesa con cuidado, como quien deposita algo que tiene peso propio. «Esto lleva casi 2 años», dijo. Cedric miró el libro sin tocarlo todavía. «Explíquese». Clara se explicó. Lo había descubierto de forma gradual, de la misma manera en que se descubren las cosas que alguien ha diseñado para no ser descubiertas, por acumulación de pequeñas anomalías que por sí solas no significan nada, pero que juntas empiezan a dibujar una forma. Las órdenes de pago llegaban a su escritorio, firmadas por Gerard Bain, como correspondía al socio comercial que supervisaba los contratos con proveedores. Ella las registraba en los libros oficiales sin cuestionarlas, que era exactamente lo que se esperaba de su cargo. Pero hacía 22 meses, durante una verificación rutinaria de referencias cruzadas, encontró algo que no debería haber estado ahí. 2 proveedores con nombres casi idénticos, una diferencia de una sola letra entre ambos, del tipo que el ojo recorre sin detenerse, si no está buscando específicamente eso. Los 2 recibiendo pagos en el mismo periodo contable, por montos similares, para servicios descritos con las mismas palabras en ambas órdenes. Clara lo había marcado con un punto de lápiz en el margen del registro. Luego había revisado los meses anteriores. Encontró otros 3 casos similares, luego otros 2. El patrón era consistente. Empresas con nombres que evocaban proveedores reales de Wellston pero que no eran los mismos. Distribución de pagos lo suficientemente espaciada para no generar picos visibles. Montos individuales lo suficientemente pequeños para no llamar la atención en un trimestre cargado. «¿Por qué no dijo nada en ese momento?», preguntó Cedric. La pregunta era directa y ella la recibió sin defensas. «Porque en ese momento tenía un patrón sospechoso y nada más», respondió Clara. «El señor Bain lleva 15 años siendo su socio. Yo llevaba 4 meses en este cargo. Si me hubiera presentado ante usted con un punto de lápiz en un margen y la teoría de que su socio estaba desviando dinero, la conclusión más lógica habría sido que yo era la que intentaba desviar la atención de algo propio». Cedric no respondió de inmediato, porque sabía, con la honestidad que exige reconocer las propias reacciones, que ella tenía razón. 4 meses atrás, con esa sola evidencia, él habría considerado exactamente eso. Clara continuó. Durante los meses siguientes, había seguido documentando. Cada transferencia irregular iba al libro gris con fecha, referencia cruzada al libro oficial y anotación del proveedor supuesto versus el proveedor real de Wellston, que correspondía a esa categoría de gasto. Era un trabajo que hacía fuera del horario de oficina, en la mesa de su cuarto en Holbeck, con la lámpara encendida hasta tarde, construyendo algo que solo tendría valor si llegaba a ser irrefutable. Hace 16 meses, durante la revisión de un lote de contratos que había llegado para archivo, encontró algo diferente. No era una orden de pago, era un contrato de servicios entre Wellston y una empresa llamada Harfield Commercial Associates, por un monto considerable y con vigencia de 3 años. La empresa no aparecía en ningún registro previo de proveedores que ella conociera, y el contrato había sido firmado únicamente por Vane, sin la contrafirma del duque que los contratos de ese monto requerían según el procedimiento interno. Lo que le llamó la atención, sin embargo, no fue el monto ni la firma ausente. Fue la dirección de facturación, una calle en Bristol que ella ya había visto antes, en una de las órdenes de pago irregulares de los meses anteriores. La misma dirección, empresas distintas, supuestamente, la misma dirección física en Bristol. Esa tarde, antes de archivar el contrato original, lo copió a mano, palabra por palabra, con la misma caligrafía exacta con que llevaba sus libros. Luego, bajó al despacho del notario que operaba en el mismo edificio, un hombre de edad avanzada que tenía su oficina en la planta baja desde hacía 20 años, y le pidió que certificara la copia como fiel al documento original, con fecha y sello del día. «¿Por qué el notario del edificio?», preguntó Cedric. «Porque estaba ahí», respondió Clara con una sencillez que no era ingenuidad sino precisión. «Y porque si esperaba a hacerlo en otro lugar,
El contrato ya habría sido archivado y yo no tendría acceso a él de nuevo. Cedric miró el libro gris. Y aún así no actuó. Una copia certificada de un contrato con una dirección repetida no es suficiente para acusar a un hombre de la posición del señor Vane, dijo Clara. Es una coincidencia interesante, nada más. Lo que necesitaba era el patrón completo, documentado con suficiente densidad como para que no pudiera atribuirse a errores administrativos o a malas decisiones aisladas. Eso llevó tiempo. Cedric abrió el libro gris por la primera página. La caligrafía era pequeña y absolutamente regular, con referencias marginales que conectaban cada entrada con su equivalente en los registros oficiales. Era el trabajo de alguien que entendía que la credibilidad de un documento reside en su verificabilidad, no en sus afirmaciones. Cada transferencia irregular estaba acompañada de su fuente, su destino registrado, la orden de pago correspondiente y, en varios casos, una nota comparativa con el proveedor real de Wellstone, que debería haber recibido ese pago. Pasó las páginas despacio. 2 años de entradas. La suma acumulada que emergía de las columnas no era pequeña. Quiero que quede absolutamente claro, dijo Clara con una voz que no subía, pero que tenía el peso de algo que se ha ensayado en silencio durante mucho tiempo. Ninguna de esas transferencias salió de mi mano, ni pasó por ninguna cuenta vinculada a mí. Las órdenes llegaban firmadas por el señor Vane. Yo las registré en los libros, porque era mi función, registrar lo que llegaba autorizado. El dinero que entregué en el salón parroquial anoche viene de mi salario personal, guardado a lo largo de meses. Si usted quiere verificarlo, mis registros de gastos personales están disponibles. No dijo esto último con énfasis. Lo dijo con la misma calma con que habría dado cualquier otro dato contable. Un hecho disponible para quien necesitara comprobarlo. Cedric cerró el libro gris. Permaneció en silencio durante un tiempo que fue más largo de lo que habría querido, porque lo que sentía en ese momento no era sencillo de administrar, y Cedric Hargrove era un hombre que no le gustaba que sus reacciones internas se volvieran visibles antes de que él hubiera terminado de procesarlas. Gerard Vane llevaba 15 años siendo parte de la estructura de Wellstone. No era solo un socio comercial, era alguien con quien Cedric había navegado las crisis de los primeros años, las renegociaciones de contratos, las malas temporadas. Era alguien a quien él había defendido públicamente más de una vez, cuando otros cuestionaban sus métodos. Era alguien en cuya palabra había confiado con la solidez que solo dan los años y la ausencia aparente de motivos para desconfiar. Y ahora tenía frente a él un libro de tapa gris que, si era lo que parecía ser, significaba que esa confianza había sido administrada como un instrumento, no como algo que Vane valoraba, sino como algo que le resultaba útil mantener. La resistencia que Cedric sentía en ese momento no era irracional, era el peso específico de descubrir que uno ha sido el elemento más conveniente en el plan de otra persona, sin haberlo sospechado. Se levantó de la silla y fue hasta la ventana. La calle de Brigade seguía con su ritmo matutino. Un carro descargando rollos de tela frente al almacén de enfrente, 2 hombres discutiendo el precio de algo en la acera, una mujer con cesto que cruzaba sin mirar a los lados. La vida ordinaria de Leeds, completamente indiferente a lo que se estaba decidiendo en ese despacho. «Necesito 72 horas», dijo sin volverse. «¿Para qué?», preguntó Clara. «Para verificar de forma independiente lo que hay en ese libro antes de dar cualquier paso». Se volvió. «No porque dude de lo que me ha mostrado, sino porque si lo que hay en ese libro es lo que parece ser, lo que hagamos a partir de aquí debe hacerse de manera que no pueda deshacerse. ¿Lo entiende?». Clara asintió una sola vez. Era el asentimiento de alguien que lleva 2 años construyendo algo precisamente para que no pueda deshacerse, y que reconoce cuando otro entiende por qué eso importa. «El libro se queda aquí», dijo Cedric. «Lo sé», respondió ella. Se levantó, cerró el maletín y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo, no porque dudara, sino con la pausa de quien agrega algo que no formaba parte del plan original, pero que considera necesario decir. «Llevo 2 años esperando que alguien hiciera la pregunta correcta.
Me alegra que haya sido usted quien la hiciera. Luego salió y cerró la puerta con el mismo par de golpes firmes con que había entrado. Cedric se quedó solo en el despacho con el libro gris sobre la mesa y el peso particular de las conversaciones que reordenan lo que uno creyó saber. Miró las páginas abiertas una vez más. Pensó en Vine, en los 15 años, en las ofertas y en los apretones de manos, y en todas las veces que había tomado decisiones importantes apoyándose en la opinión de alguien que al parecer tenía sus propias razones para orientar esas decisiones en ciertas direcciones. Luego pensó en Clara Fenwick, que había caminado 20 minutos hasta un barrio que no era el suyo para entregar un sobre, que había pasado 2 años construyendo un libro que nadie le había pedido, que había autenticado una copia frente al notario del edificio con la rapidez de quien sabe que las oportunidades de ese tipo no esperan, y que había entrado a ese despacho esa mañana sin un gramo de nerviosismo visible, no porque no le importara lo que iba a ocurrir, sino porque había hecho todo lo que estaba en sus manos para que lo que ocurriera estuviera basado en hechos y no en suposiciones. Tomó el libro gris, lo guardó en el cajón con llave del escritorio y giró la llave. 72 horas. Queridos oyentes, respiro un segundo con ustedes antes de seguir. Si quieren que estas historias sigan llegando, acompáñenme con su suscripción y con un me gusta. Es el gesto que sostiene este rincón. Ahora volvamos. Esas 72 horas que Cedric se concedió no fueron un capricho, y están a punto de exigirle más de lo que esperaba. Philip Crane tenía 30 años y un despacho en el segundo piso de un edificio de Eyre Street que compartía con un procurador de mayor edad al que casi nunca veía porque llegaban y se iban a horas completamente distintas. Era abogado desde hacía 4 años, con una práctica modesta pero sólida en derecho comercial y contratos de arrendamiento. No era conocido en los círculos donde Gerard Vane se movía. No había cenado nunca en los mismos salones. No frecuentaba los mismos clubes. No tenía vínculos con ninguno de los magistrados del distrito, con quienes Vane había construido a lo largo de los años esa red particular de favores y confianzas que los hombres de cierta posición tejen con la misma naturalidad con que otros tejen contratos. Era, por todas esas razones, exactamente el hombre que Cedric necesitaba. Lo había conocido 2 años antes durante una negociación de arrendamiento en la que Crane había representado a la parte contraria con una precisión y una honestidad que Cedric había encontrado refrescantes en alguien tan joven. No había intentado ganar más de lo que los hechos sostenían, no había inflado los argumentos con retórica innecesaria, y cuando la negociación llegó a su conclusión, había firmado los documentos con la expresión de quien considera que un resultado justo para ambas partes es un resultado satisfactorio. Cedric había guardado su nombre, no lo llamó de inmediato. Durante esas 72 horas, Cedric se impuso un silencio absoluto. Llegó antes del amanecer, comparó cada cifra con los registros oficiales, rehizo sumas, cotejó fechas y firmas, y volvió a encerrar el libro bajo llave cada vez que alguien cruzaba la puerta del despacho. No era una espera pasiva, era una verificación metódica. Solo cuando ya no quedó espacio para la duda, se permitió mover la primera pieza. Lo mandó llamar 3 mañanas después de la conversación con Clara, no a las oficinas de Brigate, sino a su casa, que era un gesto cuyo significado Crane entendió sin que nadie se lo explicara. Lo que se discutía allí no debía circular por los mismos espacios donde circulaban las otras conversaciones de Wellstone. Le explicó lo que necesitaba con la brevedad suficiente para que Crane entendiera el alcance sin recibir más información de la estrictamente necesaria para comenzar. Había un conjunto de empresas citadas en ciertos registros contables, cuya existencia real necesitaba ser verificada de forma independiente. Nombres, direcciones, registros comerciales, Bristol y posiblemente Londres. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Crane. El que sea necesario para que sea irrefutable, respondió Cedric. No el mínimo, el suficiente. Crane asintió con la seriedad de quien entiende que esa distinción importa. 3 semanas, probablemente.
La correspondencia con Bristol tarda entre 2 y 4 días de ida. Verificar registros comerciales en Londres requiere contacto con el registro central. Si lo que busca no existe, la ausencia también tarda en confirmarse oficialmente. 3 semanas está bien. ¿Hay alguien que no deba saber que estoy haciendo esto? La pregunta era directa y Cedric la valoró como tal. Sí, el nombre ya lo conocerá si la verificación confirma lo que espero. Crane no preguntó nada más. Tomó los nombres y las referencias que Cedric le entregó en un papel doblado. Los guardó en el bolsillo interior de su chaqueta y se fue con el paso de alguien que ya está organizando mentalmente el trabajo antes de llegar al despacho. En los días que siguieron, Cedric mantuvo la rutina de las oficinas de Brigade, con una disciplina que le costó más esfuerzo del que habría querido admitir. El problema de mantener la normalidad frente a alguien a quien conoces bien es que la normalidad deja de ser natural. Se convierte en una representación, y las representaciones tienen grietas. Cedric lo sabía, y por esa razón había decidido que la mejor estrategia no era fingir que nada había cambiado, sino ajustar su comportamiento de una forma que tuviera una explicación plausible si alguien preguntaba. Revisó personalmente archivos que normalmente delegaba, pero lo hizo con el argumento visible de una auditoría interna que había mencionado semanas atrás, sin darle mayor peso. Evitó las reuniones privadas con Vane, sin cancelarlas abruptamente. Simplemente las pospuso con excusas administrativas menores, del tipo que generan leve irritación, pero no alarma inmediata. Vane, sin embargo, llevaba 15 años leyendo a Cedric Hargrove. Era una habilidad que había desarrollado con la paciencia de quien entiende que conocer bien a un hombre es una forma de capital acumulable y utilizable. Sabía cómo Cedric caminaba cuando algo lo preocupaba versus cuando simplemente estaba concentrado. Sabía el ritmo con que hojeaba documentos cuando los leía de verdad frente al ritmo con que los hojeaba cuando los revisaba por cortesía. Sabía cuándo una posposición de reunión era logística y cuándo era evasión. En la segunda semana notó que algo había cambiado. No fue un solo gesto. Fue la suma de varios, distribuidos con suficiente separación para que individualmente no significaran nada, pero que Vane, con la atención calibrada de quien ha aprendido a no ignorar lo que otros descartarían como ruido, empezó a sumar en silencio. El duque, revisando archivos de contratos de proveedores que llevaban meses sin que nadie los tocara. Una reunión pospuesta 2 veces en 10 días, sin que ninguna de las excusas fuera particularmente sólida. La tenedora de libros saliendo del despacho del duque una mañana, con la expresión de alguien que acaba de tener una conversación importante, cuando lo que tendría que haber sido era una convocatoria rutinaria. Y luego, en la tercera semana, lo que terminó de cerrar el cuadro. Un abogado joven cuyo nombre Vane no conocía había estado haciendo consultas en el registro comercial del distrito sobre empresas vinculadas a contratos de Wellstone. El empleado del registro que le informó de esto era alguien a quien Vane pagaba ocasionalmente por exactamente ese tipo de información, no por malicia sistemática, sino porque un hombre en su posición sabía que la información temprana es la diferencia entre resolver un problema y ser resuelto por él. Vane procesó esa información durante una noche. No necesitaba certeza para actuar. La certeza era un lujo que se permitían los hombres que podían darse el tiempo de esperarla. Lo que tenía era suficiente. El duque estaba investigando. Había contratado a alguien externo para hacerlo, y lo había hecho con la discreción de quien no quiere que esa investigación sea conocida. Lo que eso significaba, en términos prácticos, era que Vane tenía quizás una semana, probablemente menos, antes de que ese abogado desconocido terminara su trabajo y lo que encontrara llegara a manos de Cedric en forma utilizable. Una semana no era suficiente para construir una defensa, pero era suficiente para adelantarse. La lógica era simple, aunque no agradable. Si alguien iba a hacer una acusación en ese asunto, era considerablemente mejor ser quien acusara primero. Y había un nombre disponible, un nombre con acceso a los registros, sin posición social que la protegiera, sin relaciones que pudieran complicar la situación. Un nombre que aparecía en cada entrada contable de los últimos 2 años, porque era la función de ese nombre aparecer ahí.
Clara Fenwick. Vane pasó 2 días preparando los materiales con la misma meticulosidad que había puesto en construir la estructura original. Los libros oficiales de Wellstone mostraban las transferencias irregulares procesadas con su firma de registro. Bastaba con eliminar las órdenes de pago que las originaban, que estaban archivadas en una carpeta a la que él tenía acceso, y reemplazarlas con versiones modificadas en que la autorización original apareciera como procedente de la tenedora de libros misma. Era un trabajo de falsificación que requería habilidad, pero Vane había aprendido hace mucho tiempo que la falsificación más efectiva no es la que inventa desde cero, sino la que modifica lo que ya existe con cambios mínimos y quirúrgicos. El magistrado al que presentó la denuncia era Sir Douglas Peel, un hombre de 58 años, con quien Vane había compartido durante una década el mismo club, varios eventos de beneficencia y al menos 3 cenas anuales en la casa de campo de uno u otro. No era una amistad profunda en el sentido en que la palabra importa, pero era el tipo de relación que en los entornos donde se movían ambos valía más que la amistad. Era confianza institucional, el beneficio de la duda extendido de forma automática a quien conoces de nombre y de presencia antes de conocer el contenido de lo que trae. Vane se presentó ante Peel con los documentos modificados, con una expresión de preocupación genuinamente bien construida y con el tono de alguien que lamenta verse en la obligación de hacer lo que está haciendo. «Es una situación delicada», dijo Vane con la voz de quien pesa las palabras. «La señorita Fenwick es una empleada y uno siempre prefiere no llegar a estos extremos. Pero los números son los números». Peel revisó los documentos con la atención suficiente para no parecer descuidado y la brevedad suficiente para no parecer desconfiado. Conocía a Vane, conocía la reputación de Wellstone. Lo que tenía sobre la mesa era un conjunto de registros contables con irregularidades visibles y un nombre de responsable claramente indicado. En ausencia de razones para dudar, la credibilidad del denunciante hacía el trabajo que las pruebas habrían hecho en otras circunstancias. Aún con esa familiaridad, Peel no era un hombre que firmara a ciegas, pidió la carpeta completa, exigió una declaración formal y ordenó que se revisaran las fechas y los sellos antes de emitir cualquier citación. La convocatoria formal a Clara Fenwick fue emitida esa misma tarde. Llegó a las oficinas de Brigate al día siguiente por la mañana, entregada por un oficial del despacho del magistrado, con el protocolo seco y sin adornos de los documentos legales que no admiten interpretación alternativa. El secretario la recibió, leyó el encabezado y la llevó al despacho del duque con la cara de quien carga algo que preferiría no cargar. Cedric leyó la convocatoria 2 veces. Luego, la dejó sobre la mesa con la misma calma con que habría dejado cualquier otro documento, aunque la calma, en ese momento, era un esfuerzo consciente y no un estado natural. La noticia circuló por las oficinas de Brigate con la velocidad que tienen los rumores en espacios pequeños, donde la gente comparte paredes y pasillos. Nadie lo dijo en voz alta, porque en esos entornos las cosas importantes raramente se dicen. Se insinúan, se comunican con medias palabras y gestos calibrados, con el silencio particular que se instala alrededor de alguien cuando los demás han decidido, sin discutirlo, tomar distancia preventiva. Clara llegó a su escritorio esa mañana y encontró exactamente eso, la distancia preventiva. El empleado de contabilidad, que normalmente le pasaba los registros de la mañana, los dejó sobre el borde del escritorio, sin acercarse más de lo necesario. La mujer que compartía la sala de archivo con ella eligió hacer su trabajo en silencio, con los ojos deliberadamente dirigidos hacia sus propios papeles. No era hostilidad abierta. Era algo más difícil de combatir, porque no tenía forma concreta. Era la retirada silenciosa de personas que no saben lo que ocurrió, pero han calculado que mantenerse a distancia es lo más seguro. 2 años de trabajo meticuloso, puntual, sin un error verificable en ningún libro, erosionados en el tiempo que tarda una convocatoria en cruzar un pasillo. Cedric, desde el despacho de la planta alta, era consciente de lo que estaba ocurriendo en la planta baja, y era consciente también de la presión que esa situación generaba sobre él. Porque la presión social tiene una mecánica que no requiere palabras, simplemente pesa,
con la fuerza pasiva de todo lo que se espera de un hombre en su posición, cuando los hechos aparentes señalan en una dirección determinada. Suspender a la empleada denunciada mientras la investigación seguía su curso era lo que se hacía. Era lo razonable, lo ordenado, lo que protegía a la institución de aparecer como cómplice de una irregularidad. Era, en todos los sentidos convencionales, lo correcto. Cedric tenía el libro gris en el cajón con llave, y tenía a Philip Crane a una semana de concluir una verificación que, si los resultados eran lo que esperaba, cambiaría completamente el significado de todo lo que Vane acababa de poner en movimiento. Llamó a su secretario. «Que la señorita Fenwick continúe en su cargo», dijo. «Sin cambios». El secretario asintió con la expresión de alguien que registra la instrucción sin opinar sobre ella, que era exactamente lo que se le pedía. Cedric se quedó solo en el despacho, con la convocatoria sobre la mesa y el peso específico de una decisión tomada, no porque fuera cómoda, sino porque era la única que podía sostenerse cuando se conocía lo que él conocía. La comodidad social es un argumento poderoso cuando no se tiene otra información. Cuando se tiene el libro gris en un cajón y un abogado enviando cartas a Bristol, la comodidad social se convierte en lo que siempre ha sido, la forma más elegante de hacer lo incorrecto sin tener que mirarlo directamente. Afuera, Leeds seguía con su ruido de siempre. El humo de las fábricas, los cascos sobre los adoquines, el rumor de una ciudad que no sabía y no necesitaba saber lo que se decidía en los despachos de sus hombres de negocios. Cedric miró la calle desde la ventana durante un momento. Luego volvió a los papeles sobre la mesa y siguió trabajando. Queridos oyentes, sé que esta parte de la historia pesa de una manera particular, porque todos hemos visto alguna vez cómo la reputación de alguien se erosiona en cuestión de horas, sin que los hechos hayan sido verificados, simplemente porque el rumor es más rápido que la verdad. Si esta historia los está acompañando hoy, les pido que dejen su me gusta y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la forma en que me dicen que están aquí. Ahora volvamos, porque Philip Crane está a punto de terminar su trabajo, y lo que va a entregar cambiará el rumbo de todo lo que Vane creyó haber controlado. Philip Crane llegó a la casa de Cedric un lunes por la mañana, en la cuarta semana desde que había recibido el encargo. Llevaba bajo el brazo una carpeta de cuero marrón cerrada con una cinta, y la expresión de alguien que ha dormido poco en los últimos días, no por ansiedad, sino por trabajo. Cedric lo recibió en el estudio de la planta baja, mandó que trajeran té, que ninguno de los dos bebió, y cerró la puerta. Crane abrió la carpeta sobre la mesa y colocó los documentos en orden antes de hablar, con el gesto metódico de quien ha aprendido que presentar las pruebas en secuencia lógica es tan importante como las pruebas mismas. 3 empresas no existen, dijo sin preámbulo. Harfield Commercial Associates, que aparece en el contrato que usted me indicó, no tiene registro en el catastro comercial de Bristol ni en el registro central de Londres. He recibido confirmación escrita de ambos registros, con fecha y sello oficial. Colocó 2 cartas sobre la mesa. Lo mismo ocurre con Northgate Supply Partners y con Caldwell Distribution. Ninguna de las 3 tiene existencia legal verificable en ningún registro que haya podido consultar. Cedric miró las cartas sin tocarlas todavía. ¿Y las otras 2? Estas son más interesantes. Crane sacó otro conjunto de páginas. Meridian Freight Services y Bentley Procurement tienen registros reales. Existen legalmente, pero al investigar su estructura de propiedad a través del registro de Bristol, ambas tienen como beneficiario final una cuenta bancaria en el Commercial Bank of Bristol, bajo el nombre de una sociedad gestora llamada Veritas Holdings. Hizo una pausa breve, del tipo que los abogados hacen cuando saben que lo que sigue es lo que importa. Veritas Holdings fue constituida en 1843. El único firmante autorizado en sus documentos de constitución es Gerard Vane. El nombre en la boca de Crane, dicho con esa neutralidad profesional, tuvo un efecto diferente al de escucharlo en la propia cabeza. Hacía que lo que hasta entonces había sido una sospecha documentada se convirtiera en algo más sólido
y más pesado al mismo tiempo. ¿Hay registro de las fechas de consulta en su informe?, preguntó Cedric. Cada paso está fechado, respondió Crane. Las cartas de los registros llevan fecha de emisión. Mis propias notas de trabajo tienen fecha y descripción del procedimiento seguido. Si esto llega ante un juez, la cadena de verificación es completa y no presenta ningún salto. Hizo una pausa y añadió algo que no era estrictamente parte del informe, pero que consideró necesario decir. El hecho de que la verificación tomara 3 semanas y requiriera correspondencia cruzada entre Leeds, Bristol y Londres también quedará en el expediente. No es un detalle menor. Demuestra que no hubo precipitación ni construcción artificial de evidencia. Cedric asintió despacio. Era exactamente la distinción que importaba. Un expediente construido con prisa era un expediente atacable. Uno construido con el tiempo que tomaba construirlo correctamente era otra cosa. Guardaron silencio un momento. Afuera, el ruido de la calle de Leeds llegaba amortiguado por las ventanas cerradas. Un carro pesado cruzó sobre los adoquines con el traqueteo particular del hierro sobre piedra. Y luego el sonido se alejó. «Hay algo más que necesitas saber», dijo Crane, con una voz que bajó levemente de tono. Mientras hacía las consultas en el registro del distrito, recibí una visita indirecta. Un conocido me mencionó casualmente que ciertas personas habían notado mis consultas. No me dijo nombres, no necesitó hacerlo. Cedric procesó eso durante un segundo. ¿Cuándo? Hace 5 días, antes de que tuviera los resultados completos. Crane juntó los papeles con calma, lo que significa que quien sea que lo notó sin saber aún lo que yo iba a encontrar. Ahora que tengo los resultados, el margen de tiempo para actuar es considerablemente más estrecho de lo que habría sido hace una semana. Era una observación que confirmaba lo que Cedric ya sospechaba desde que había llegado la convocatoria formal contra Clara. Vane no había actuado porque tuviera certeza de lo que se investigaba. Había actuado porque había detectado que algo se movía y había decidido adelantarse, lo que también significaba que Vane seguía sin saber exactamente qué había en manos de Crane y que esa ignorancia era el único margen que quedaba. Crane se fue con el encargo de preparar el expediente completo en formato presentable ante un tribunal, un trabajo que estimó en 4 días. Cedric pasó esa mañana en el estudio con la carpeta de cuero sobre la mesa y el libro gris sacado del cajón, y comenzó a trabajar en algo que requería la misma atención que los libros de contabilidad, pero con una lógica diferente. No sumar cifras, sino construir una secuencia de hechos en la que cada elemento apoyara al siguiente, sin dejar espacios interpretables como ambiguos. La situación en las oficinas de Brigate, entretanto, había seguido empeorando con la mecánica silenciosa de las cosas que nadie discute abiertamente, pero que todos administran en paralelo. La decisión de Cedric de no suspender a Clara había circulado entre el personal con el mismo efecto que produce cualquier decisión que contradice lo esperado. Generó comentarios cautelosos, miradas cruzadas y, en algunos casos, la incomodidad genuina de personas que no sabían cómo posicionarse entre lo que el magistrado había convocado y lo que el duque había decidido ignorar. Vane, que tenía sus propias fuentes dentro del edificio, supo de esa decisión en el mismo día, y la interpretó correctamente como una señal de que Cedric no había aceptado la narrativa que él había presentado, lo que significaba que la denuncia ante Peel no había producido el efecto neutralizador que esperaba. Cedric seguía en movimiento. Esa tarde, Vane activó contactos que no había necesitado usar en años. Los magistrados de rango superior en el distrito de Leeds no eran personas con quienes Vane tuviera la misma relación cotidiana que con Peel, pero había hecho inversiones de cortesía suficientes a lo largo del tiempo como para tener crédito disponible. 2 cartas enviadas el martes, con el tono de alguien que alerta a colegas de una situación que podría volverse incómoda para todos si no se manejaba con criterio, fueron suficientes para que el caso adquiriera una dimensión diferente. Para el jueves, el nombre de Clara Fenwick y el de Wellstone circulaban juntos en conversaciones que iban más allá de las oficinas de Brigate. Leeds era una ciudad grande en tamaño y pequeña en los circuitos donde las reputaciones se construían y se destruían.
El caso se había convertido en lo que los casos de ese tipo siempre se convierten cuando involucran un nombre conocido y una empleada sin apellido noble. En tema de opinión antes de ser tema de hecho. En el club donde Cedric era miembro, alguien que no lo dijo directamente a él, pero que sabía que llegaría a sus oídos, comentó que era comprensible que un hombre protegiera a su personal, pero que había formas de hacerlo sin comprometer la posición del ducado. En la casa de una conocida del barrio, alguien dijo que no debía sorprender a nadie, que ciertas personas con ese tipo de acceso a los libros de grandes casas, tarde o temprano. La frase no se terminó, que era la forma más eficiente de terminarla. Cedric recibió esa información filtrada a través de su secretario, que se la comunicó con la incomodidad visible de quien cumple con una obligación que preferiría no tener. Cedric escuchó, dio las gracias con la brevedad que correspondía y continuó con lo que estaba haciendo. Crane entregó el expediente completo el viernes por la tarde. Era un documento de 43 páginas que comenzaba con el informe de verificación de empresas. Seguía con el análisis del libro gris de Clara, organizado por períodos y referencias cruzadas. Incluía el historial completo de transferencias irregulares con sus órdenes de pago originales y concluía con la copia certificada del contrato de Harfield Commercial Associates que Clara había autenticado ante el notario 16 meses atrás. Cada sección estaba fechada. Cada afirmación estaba respaldada por su fuente documental correspondiente. Cedric lo leyó completo esa tarde, sin levantarse de la silla. Cuando terminó, se quedó en silencio durante un tiempo que no midió. No porque necesitara tiempo para convencerse de lo que el expediente decía, sino porque había algo en ver reunido en 43 páginas lo que dos personas habían construido por separado durante meses, sin coordinarse, sin saber la una del otro, que tenía un peso específico que no era puramente jurídico. Clara había empezado a documentar sin saber que Cedric iba a terminar buscando. Él había empezado a buscar sin saber lo que Clara ya tenía, y el punto en que esos dos trayectos paralelos se encontraron era, ahora, el centro de un expediente que podía sostenerse frente a cualquier magistrado con jurisdicción suficiente para que Vane no pudiera simplemente redirigirlo hacia Peel. Ese era el elemento crítico que Crane había señalado en su presentación, la jurisdicción. Peel tenía competencia sobre casos comerciales del distrito, pero la escala de lo que el expediente documentaba, incluyendo actividad en Bristol y Londres, lo elevaba a la categoría de fraude comercial, con ramificaciones interprovinciales. Eso correspondía a un juez de circuito, cuya jurisdicción no era territorial sino temática, y cuya independencia respecto a los contactos locales de Vane era considerablemente mayor. El juez Hardcastle tiene circuito en Leeds este mes, había dicho Crane. Tiene reputación de no dejarse presionar por la posición social de ninguna de las partes. Lo que importa ante él son los hechos documentados. Era el tipo de descripción que Cedric consideraba un punto de partida razonable, no una garantía, pero sí un terreno donde el expediente podía presentarse sin la desventaja estructural de hacerlo ante alguien en deuda con Vane. La solicitud de audiencia fue presentada el lunes siguiente. Cedric compareció ante el juez Hardcastle 4 días después, en una sala de audiencias en el edificio de tribunales de Park Row. Llevaba el expediente y a Crane no llevaba nada más. Había considerado y descartado la posibilidad de invocar su rango como parte de la presentación, no por modestia, sino por estrategia. Un duque que pide justicia apoyándose en su título es un duque cuyo argumento puede ser cuestionado como ejercicio de influencia. Un testigo que se presenta con 43 páginas de verificación documental no necesita ningún otro argumento. Hardcastle era un hombre de 62 años, con el aspecto de quien ha escuchado demasiadas historias como para sorprenderse con ninguna, pero también con la atención específica de quien sabe que en ese tipo de expedientes los detalles son donde se ganan o se pierden los casos. Leyó en silencio durante 20 minutos. Hizo 3 preguntas sobre la cadena de custodia de la copia certificada, sobre la metodología de verificación de los registros de Bristol y sobre la relación entre las fechas del libro gris y las fechas de las órdenes de pago originales.
Crane respondió las tres con la precisión que le había costado 3 semanas de trabajo. Hardcastle tomó notas. Luego solicitó que se citara a Doris Aldgate como testigo de contexto, específicamente para establecer el destino real de los fondos que aparecían en el libro gris como transferencias de salario personal de Clara. Era un detalle que el juez había identificado como el punto donde la defensa de Van intentaría crear confusión. Si los fondos personales de Clara y los fondos desviados por Van se confundían en la misma narrativa, la distinción entre robo y redistribución voluntaria podía volverse borrosa para quienes no leyeran el expediente con atención. Doris Aldgate compareció 2 días después. Tenía 55 años y la presencia de alguien que no ha necesitado nunca cultivar la impresión que causa, porque siempre ha tenido cosas más urgentes en las que invertir energía. Llegó a la sala de audiencias con la ropa limpia del domingo y las manos cruzadas sobre el regazo, con la calma de quien no tiene nada que ocultar y sabe que no tenerlo es la única preparación necesaria. Respondió las preguntas del juez con una claridad que no requirió que Crane interviniera en ningún momento. Sí, conocía a Clara Fenwick desde hacía 16 meses. Sí, había recibido fondos de ella en varias ocasiones. Los fondos habían ido íntegramente a familias de trabajadores del Distrito Sur con heridos laborales sin indemnización. Los nombres estaban registrados en los libros de la asociación. Sí, tenía esos libros disponibles. Sí, podía presentarlos si el juez lo consideraba pertinente. El juez lo consideró pertinente. Los libros de la Asociación de Familias de Trabajadores del Distrito Sur llegaron a la sala de audiencias al día siguiente. Cuadernos de contabilidad con entradas manuales en los que cada libra recibida tenía nombre de donante, fecha y nombre de familia beneficiada. La caligrafía en las entradas correspondientes a Clara Fenwick era reconocible para cualquiera que hubiera visto el libro gris. La misma letra pequeña y regular, la misma precisión en las referencias. Lo que Vane había presentado como robo tenía, en esos cuadernos, un rastro exactamente inverso al que él necesitaba. Hardcastle leyó los cuadernos con la misma atención con que había leído el expediente. Luego, levantó la vista y dijo algo que no era una conclusión formal, sino una observación que tenía el peso de ambas cosas. El expediente está completo. Se notificará al señor Vane para su comparecencia. Afuera del edificio de tribunales, el aire de Leeds olía a carbón y a lluvia próxima. Crane recogió los documentos con el orden metódico de siempre. Cedric se quedó un momento en los escalones de la entrada, mirando la calle sin ningún objetivo particular. Había algo en ese momento que no era triunfo, porque el proceso apenas comenzaba y Vane aún tenía margen para intentar lo que fuera. Era algo más discreto y más difícil de nombrar. La sensación de haber hecho, con los medios disponibles y en el tiempo que había tomado, lo que correspondía hacer. No más que eso, pero tampoco menos. Queridos oyentes, antes de continuar, les dejo una idea sencilla. Si esta historia les está tocando, háganmelo saber con un me gusta o quedándose por aquí. Ese apoyo pequeño es lo que hace que la siguiente parte también los encuentre. Ahora volvamos, porque el proceso que acaba de comenzar durará 4 meses. Y lo que ocurrirá durante esos 4 meses tiene más de una dimensión que vale la pena contar. Los procesos legales tienen su propio tiempo, que no se parece al tiempo de ninguna otra cosa. No avanzan con la continuidad de una narración ni con la urgencia de una crisis. Avanzan por acumulación de procedimientos, cada uno con su fecha asignada, su documentación requerida y sus propios retrasos. Y el efecto sobre las personas que los atraviesan es peculiar, porque obliga a vivir en un estado de tensión sostenida que no tiene pico ni resolución, solo duración. El proceso contra Gerard Vane comenzó formalmente en noviembre de 1856 y se extendió hasta finales de febrero del año siguiente. 4 meses. Vane compareció ante el juez Hardcastle en la segunda semana de noviembre, con un abogado de Londres cuya reputación precedía a su presencia en Leeds. Era conocido por su habilidad para encontrar los puntos de debilidad en expedientes que parecían sólidos y por su disposición a utilizar esos puntos con una agresividad que algunos consideraban brillante y otros consideraban simplemente incómoda.
Era, en todos los sentidos, la elección correcta para alguien que necesitaba crear suficiente duda como para que lo que era claro pareciera ambiguo. El abogado de Vane intentó 3 líneas de ataque en las primeras 2 semanas. La primera fue cuestionar la cadena de custodia del libro gris. ¿Quién podía garantizar que ese documento no había sido alterado después de su confección? La respuesta de Crane fue metódica y sin fisuras. El libro tenía entradas con fechas verificables cruzadas contra los registros oficiales de Wellstone, y cualquier alteración posterior habría generado inconsistencias que habrían sido detectables en la revisión comparativa. La revisión comparativa estaba en el expediente. La línea no prosperó. La segunda fue cuestionar la copia certificada del contrato de Harfield Commercial Associates. ¿Por qué una tenedora de libros copiaba contratos que no formaban parte de su función directa? La respuesta, cuando llegó a la sala con las palabras exactas que Clara había usado semanas atrás en el despacho del duque, fue que el contrato había llegado a sus manos dentro de un lote para archivo y que la anomalía era suficientemente clara para justificar su documentación antes de que desapareciera en 1900. Las carpetas. El notario del edificio confirmó la fecha de certificación. La línea no prosperó. La tercera fue la más elaborada y también la que tardó más en desarmarse. Intentó argumentar que las empresas en Bristol, aunque de difícil verificación, podían corresponder a estructuras legítimas de inversión privada no obligadas a inscripción pública bajo la legislación vigente. Crane había anticipado este argumento y había incluido en el expediente una sección específica sobre los requisitos de registro para entidades receptoras de pagos comerciales superiores a cierto umbral. 2 de las 5 empresas superaban ese umbral con amplitud. La línea no prosperó. Hacia finales de noviembre, el abogado de Vane solicitó una reunión privada con Crane. Crane informó a Cedric antes de asistir y asistió con la instrucción clara de escuchar sin comprometerse. Lo que el abogado de Vane propuso fue, en términos directos, una negociación. Vane reconocería irregularidades administrativas de menor escala, pagaría una compensación acordada y aceptaría retirarse de todas sus posiciones comerciales activas en Yorkshire. A cambio, el expediente no se presentaría en su totalidad ante el tribunal en la fase de conclusiones. Crane regresó a Leeds esa tarde y le contó a Cedric lo que había escuchado con la misma neutralidad con que habría reportado cualquier otro desarrollo procesal. Cedric lo escuchó hasta el final. Luego guardó silencio durante un momento que no fue de duda, sino de formulación. No, dijo. No era una respuesta emocional. Era una respuesta que tenía una razón estructural que Cedric le explicó a Crane con la misma claridad con que habría explicado cualquier decisión de negocio. Una negociación en esos términos producía un resultado que protegía a Vane del peso real de lo que había hecho, que dejaba a Clara con una restitución incompleta, porque ninguna compensación privada equivalía a una declaración pública del tribunal, y que no resolvía el fondo del asunto, sino que lo enterraba con suficiente tierra para que no volviera a la superficie en los próximos años. No era una solución, era una postergación conveniente para una sola de las partes. Crane transmitió la respuesta. El proceso continuó. Diciembre fue el mes más pesado del proceso, no porque los procedimientos se intensificaran, sino porque la espera tiene un efecto diferente sobre las personas, según lo que cada una tiene que perder o ganar. Vane siguió siendo visible en los círculos donde se movía, con esa capacidad particular que tienen ciertos hombres para mantener la postura social, incluso cuando el terreno bajo los pies se mueve. Algunos de sus conocidos empezaron a distanciarse con la discreción característica de quienes calculan que estar cerca de alguien en ese proceso podría afectar su propia imagen. Otros permanecieron, por lealtad o por cálculo inverso, no lo suficientemente cerca para ser comprometidos, pero sí lo suficientemente visibles para ser recordados si las cosas terminaban de otra manera. Clara siguió en las oficinas de Brigate todos los días. Era un acto que requería un tipo de entereza diferente al que había necesitado para construir el libro gris durante 2 años.
Construir algo en silencio y en privado tiene la protección del anonimato. Nadie sabe que lo estás haciendo. Nadie puede evaluar tu postura mientras lo haces. Pero seguir presentándose cada mañana a un escritorio desde el que varios compañeros seguían mirando en otra dirección, procesar los registros con la misma precisión de siempre, responder las convocatorias del magistrado con puntualidad y claridad, todo eso ocurría a la vista de todos y requería sostenerse sin el apoyo de la invisibilidad. Cedric era consciente de ello. No lo dijo directamente, porque la relación entre ambos no había llegado todavía a un punto donde ese tipo de reconocimiento pudiera expresarse sin cruzar una distancia que ninguno de los dos había cruzado aún. Pero había cosas que podían hacerse sin decirlas. Los registros que Clara procesaba eran revisados por él con más regularidad de la habitual, no para supervisarla, sino para que el personal viera que eran revisados, que el trabajo era reconocido, que la autoridad del ducado no había retirado su respaldo. Era un gesto institucional, pero también era otra cosa, y ambos lo sabían. Las reuniones que tuvieron durante esos 4 meses empezaron siendo estrictamente necesarias para el proceso. Crane convocaba a ambos cuando había desarrollos que requerían decisiones conjuntas sobre la estrategia del expediente. Clara era quien mejor conocía la estructura del libro gris y quien podía explicar con precisión el origen de cada entrada en términos que un juez sin conocimientos contables pudiera seguir. Cedric era quien tomaba las decisiones sobre el alcance de la presentación y quien compareció como testigo de los hechos que él había verificado directamente. Pero hay un tipo de trabajo compartido que produce un efecto particular sobre las personas que lo hacen juntas, especialmente cuando ese trabajo tiene consecuencias reales y cuando las personas que lo comparten son del tipo que hacen las cosas con atención completa y no a medias. Las reuniones con Crane terminaban y a veces había una pregunta que quedaba pendiente, un detalle que verificar, una referencia cruzada que convenía revisar antes de la siguiente audiencia. Y esa pregunta pendiente se convertía en una razón para quedarse en la sala 5 minutos más, o para cruzarse en el pasillo de Brigate con algo específico que decir. Cedric descubrió cosas de Clara Fenwick durante esos 4 meses que no había podido descubrir en 2 años de trabajo en el mismo edificio. Descubrió que cuando encontraba un error en un documento ajeno, no lo señalaba con la satisfacción que tienen algunas personas al detectar lo que otros pasaron por alto, sino con la incomodidad genuina de alguien que preferiría no haberlo encontrado, porque encontrarlo significa trabajo adicional para todos. Descubrió que tenía una forma de escuchar que no era pasiva. Escuchaba con el mismo tipo de atención que ponía en los libros de contabilidad, buscando la estructura detrás de las palabras, el patrón detrás de lo aparente. Descubrió que podía estar en silencio en una habitación con otra persona sin que ese silencio necesitara ser llenado, y que esa capacidad era más infrecuente de lo que la mayoría de las personas reconocía. También descubrió algo que le resultó más difícil de categorizar, que Clara no le tenía miedo. No era que lo desafiara ni que ignorara la diferencia de posición entre ambos. Era que esa diferencia no modificaba la manera en que ella se relacionaba con los hechos, y por extensión con él, cuando los hechos eran lo que estaban discutiendo. Si él decía algo que ella consideraba incorrecto o incompleto, lo decía. Si él tomaba una decisión que ella habría tomado de otra manera, lo decía también, con la misma calma con que habría dicho cualquier otra cosa, sin el exceso de cortesía que suele ser la forma educada de callarse. Era, en términos prácticos, la persona más honesta con que Cedric había trabajado en años. Clara, por su parte, fue descubriendo cosas sobre Cedric que tampoco había podido ver desde el escritorio de la planta baja. Había asumido, con la razonabilidad de alguien que trabaja bajo una jerarquía y tiene acceso limitado a la persona que la encabeza, que Cedric Hargrove era eficiente y justo dentro de los límites que su posición le imponía. Eso ya era más de lo que podía decirse de muchos hombres en su lugar. Pero durante los 4 meses del proceso, descubrió que había una distancia entre ser justo dentro de los límites impuestos y elegir actuar correctamente cuando los límites empujan en otra dirección. Cedric había elegido no suspenderla cuando era lo conveniente hacerlo.
Había presentado el expediente sin invocar su rango cuando invocarlo habría sido más fácil. Había rechazado la negociación de Vane cuando aceptarla habría resuelto el asunto con menos costo personal para él. Ninguna de esas decisiones era espectacular. Eran discretas, individuales, invisibles, para quien no estuviera prestando atención. Pero Clara prestaba atención, y la suma de esas decisiones construía algo en su imagen de ese hombre que no había estado ahí antes. La sentencia llegó en la última semana de febrero. El juez Hardcastle declaró a Gerard Vane culpable de fraude comercial, constitución de entidades ficticias con fines de apropiación indebida y obstrucción de la justicia por falsificación de documentos procesales. La condena incluía inhabilitación permanente para el ejercicio de actividades comerciales en Inglaterra y Gales, y pena de prisión efectiva, cuya duración quedó establecida en el texto de la sentencia con la precisión impersonal del lenguaje judicial. No hubo indulto, no hubo reencuentro cordial en los pasillos del tribunal, ni gesto de reconocimiento entre hombres que habían trabajado juntos durante 15 años. Vane salió de la sala con su abogado sin mirar en dirección a Cedric, con la expresión cerrada de alguien que ha calculado hasta el último momento y ha llegado al final del cálculo. Cedric no buscó su mirada. No había nada productivo en buscarla. La declaración del tribunal sobre la situación de Clara Fenwick fue leída en la misma sesión. Quedaba formalmente exonerada de todos los cargos presentados en la denuncia original, con declaración explícita de que las evidencias presentadas contradecían en todos sus puntos materiales las afirmaciones de la denuncia. Era el lenguaje neutro y preciso que el tribunal usaba para esas declaraciones. No era elocuente, pero era definitivo, que era lo que importaba. La noticia circuló por Leeds con la misma velocidad con que habían circulado los rumores de noviembre, aunque con una diferencia fundamental. Los rumores no tienen que demostrar nada, pero una sentencia judicial tiene un peso que no puede ser simplemente ignorado en los círculos donde las posiciones legales importan. Algunos de los mismos nombres que habían comentado el caso con distancia calculada en otoño guardaron silencio en febrero con la misma eficiencia con que antes habían hablado. En las semanas que siguieron a la sentencia, Cedric se reunió con Crane para gestionar los detalles de las compensaciones ordenadas por el tribunal. Una parte de los fondos recuperados de la estructura de Vane debía ser redistribuida a las entidades comerciales perjudicadas. Pero había también una categoría de compensación que el juez había identificado específicamente a partir del testimonio de Doris Aldgate y de los libros de la Asociación de Familias de Trabajadores del Distrito Sur. Los trabajadores de las operaciones de Wellstone, que habían sufrido accidentes laborales sin indemnización correspondiente. El tribunal ordenó la constitución de un fondo de compensación para esas familias. Cedric fue más allá de lo que el tribunal ordenaba. Dotó el fondo con una suma que superaba los mínimos establecidos en la sentencia, no como gesto público, sino como decisión que él consideraba que correspondía a lo que las circunstancias exigían. Las familias que habían recibido el dinero del sobre de Clara en el salón parroquial de la calle sin nombre merecían una solución que no dependiera de los ahorros personales de nadie. Doris Aldgate fue nombrada administradora oficial del fondo. Lo supo por una carta que Crane le envió con los documentos formales de constitución, y su respuesta llegó 2 días después en una hoja de papel cuadriculado con una letra apretada y directa. Dígale al duque que lo haré bien. No había adornos en esa frase. No los necesitaba. El día que los documentos del fondo quedaron firmados, Cedric fue a las oficinas de Brigate por la mañana como cualquier otro día. Clara estaba en su escritorio cuando él llegó, con los libros del trimestre abiertos frente a ella y la concentración habitual de alguien que no desperdicia el tiempo de la mañana. Lo saludó con la misma formalidad de siempre, que era la formalidad correcta para ese contexto y que ninguno de los dos había modificado durante los 4 meses del proceso. Cedric se detuvo un momento antes de subir al despacho de la planta alta. «El fondo quedó constituido esta mañana», dijo. «Lo sé», respondió Clara sin levantar del todo la vista de los libros. «El señor Crane me envió copia de los documentos ayer». Hubo una pausa breve que no era incómoda.
Señorita Fenwick, dijo Cedric con una voz que no cambió de tono, pero que tenía algo diferente en el peso de las palabras, del tipo de diferencia que es difícil de señalar, pero imposible de no percibir. Lo que construyó durante esos 2 años no habría podido construirlo nadie que no entendiera exactamente lo que estaba haciendo y por qué valía la pena hacerlo. Clara dejó la pluma sobre la mesa. Lo miró con esa mirada directa que él había aprendido a reconocer como su forma de recibir lo que consideraba importante. «Usted no lo suspendió», dijo en voz baja. No era una corrección. Era la otra mitad de lo que él había dicho. Se miraron durante un segundo, que tenía más en su interior de lo que ninguno de los dos habría podido articular en ese momento, en ese pasillo, con el ruido de Leeds entrando por las ventanas y los empleados comenzando a llegar a sus escritorios con el ritmo ordinario del día. La distancia entre un duque y una tenedora de libros en Leeds en 1856 era real y tenía nombre y tenía peso. No había desaparecido durante los 4 meses del proceso, ni iba a desaparecer porque un expediente jurídico hubiera cerrado satisfactoriamente. Cedric lo sabía, Clara lo sabía, y ninguno de los dos era el tipo de persona que ignorara lo que sabía solo porque sería más cómodo no saberlo. Pero hay distancias que se recorren de golpe y hay distancias que se recorren despacio, con el cuidado que merece cualquier terreno que no se ha pisado antes. Y a veces la diferencia entre las dos no es la distancia en sí, sino las personas que la atraviesan y la forma en que han aprendido, cada una por su propio camino, que apresurarse tiene un precio que no siempre vale pagar. Cedric subió al despacho. Clara volvió a los libros. Y afuera, Leeds continuó con su ruido de siempre. El carbón, los cascos, el traqueteo de los carros sobre los adoquines. La ciudad construyéndose a sí misma con esa energía áspera que no espera a nadie y no le pide permiso a nadie, indiferente, como siempre, a los momentos pequeños y decisivos que ocurren en sus despachos y en sus pasillos, entre personas que han aprendido a reconocerse sin necesidad de decirlo en voz alta todavía. Queridos oyentes, muchas veces las historias más importantes no terminan con un gesto grande, sino con uno pequeño, con una pluma dejada sobre una mesa, con una pausa en un pasillo, con 2 personas que saben lo que saben y eligen recorrer el camino que queda con la misma honestidad con que recorrieron el que ya está detrás. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si la disfrutaron, saben lo que significa para mí que estén aquí. Suscríbanse al canal, dejen su me gusta y cuéntenme en los comentarios qué hora es ahí donde están, porque me gusta imaginar desde dónde me escuchan. Hasta la próxima historia.